Buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Cómo nos encontramos hoy? Perfecto. Qué bueno que están aquí. Bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Me da gusto que aún estén con nosotros. En esta tarde quisiera hoy compartirles un mensaje que le he titulado Deshabilitando los deseos de la carne. Es algo tan importante, ¿verdad? Que muchos aún no entendemos. No podemos nosotros con esta lucha porque no nos hemos dado cuenta, ¿no? del gran poder que hay en nosotros, que Dios ha depositado en nosotros. Por el cual les traje este mensaje, que lo he titulado de nuevo, Deshabilitando los deseos de la carne. Si me acompañan por favor a Colosenses, capítulo 3, del versículo del 5 al 10, por favor. Vamos a ver qué tan rápido son. Yo de hecho ya lo tengo preparado para que nadie me gane. Colosenses, capítulo 3, versículo del 5 al 10. Vamos a ver quién es el primero que dice amén. Quiero ver qué tan rápidos son ustedes. A ver que estén listos, me dicen con un amén. Perfecto. Ok, listo. Entonces voy a iniciar con el versículo del 5 al 10. Para que me acompañen, por favor. Dice: Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que los creó. Esta carta, Epafras le informa al apóstol Pablo de que unos falsos maestros estaban orientando a los colosenses hacia el ritualismo, el ascetismo, el cual era el fundamento principal para tomar conciencia del sufrimiento, hasta liberarse completamente de esta práctica con el despliego o la meditación. Estaban metiendo muchas ideas equivocadas, estaban metiendo creencias, ¿verdad?, que estaban muy lejos de la palabra de Dios. Ellos así estaban creyendo ellos pensaban que podían liberarse de sus deseos carnales, pero esta práctica carecía del poder, carecía de poder refrenar los deseos de la carne o del pecado, y también no los acercaba a Dios. También dependían de sus vanas especulaciones y filosofías. Estos falsos estaban enseñando cómo alcanzar la santidad mediante el abandono personal riguroso. Querían alcanzar un nivel de espiritualidad profundo, así minimizando la divinidad de Cristo, haciendo insuficiente el sacrificio de Jesucristo. O sea que estos estaban metiendo muchas cosas a la iglesia de Colosas. Y no solamente aquí, como también como en la carta de Timoteo, ¿no? Cómo se levantaron estos falsos, ¿verdad?, trayendo cosas que eran en contra de la palabra de Dios, también como a los Gálatas, ¿no?, que empezaron por el Espíritu y querían terminar en la carne, o sea, con la antigua ley. O sea, todo esto estaba pasando en la iglesia de Colosas. Mas el apóstol Pablo, ahí mismo en Colosenses capítulo 22, versículo 23, dice: Esas reglas hablan de lo que acaban con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que castigue los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Ellos estaban buscando todas las maneras en el ritualismo, estaban escuchando, o sea, cómo tratar de poder ellos poder controlar los deseos de la carne, cómo ellos estaban buscando, cómo buscaban en todas las maneras, ¿no? O sea, que en el ayuno le decían, ayunen, o así, hagan esto, hagan el otro, para que tomen el control, para que ustedes puedan dominar los deseos de la carne, pero el cual nada de eso los ayudaba, dice, pero no ayudaban a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal.
En Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 10 dice: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. O sea, aquí el apóstol Pablo les dice que ni su filosofía, ni sus vanas sutilezas, ni sus tradiciones de hombre, ni sus ayunos, ni andar invocando ángeles tiene poder para combatir los malos deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, los apetitos de nuestra carne. O sea, aquí está diciendo, ¿sabes qué? No hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que tú puedas encontrar fuera de Cristo para que tú puedas dominar tus apetitos de la carne. O sea, tú no puedes controlar esos deseos carnales. ¿Por qué? Porque tú no tienes el poder. Y no hay nada fuera de Cristo que puedan darles a usted el remedio o la clave para que puedan ustedes evitar o no hacerle caso a los deseos de la carne, porque no había nada. O sea, ustedes no pueden hacer esto. No hay nada que ustedes puedan hacer para poder controlar esos apetitos de la carne. No hay nada que está fuera de su alcance. No hay nada que tú puedas hacer para obtener el control sobre tus apetitos carnales, tus deseos pecaminosos o tus malos pensamientos. El hombre por sí solo no puede controlar sus deseos de la carne, ni tampoco se trata de prácticas o costumbres de hombre para poder controlar esos deseos de nuestra carne pecaminosa. La única forma de poder vencer el pecado es a través de la correcta comprensión del Evangelio. O sea, debemos de saber cómo opera el Evangelio en nuestras vidas. Recordemos que el Evangelio nos da las bases sólidas para saber cómo opera el Evangelio en nosotros. Para que nosotros podamos enfrentar el pecado y así poderlo vencer. La única manera que tú vas a poder conocer, si tienes una correcta comprensión del Evangelio. Porque la palabra de Dios nos da las bases sólidas para que tú puedas entender la manera correcta de poder vencer tus deseos pecaminosos. Porque no es fácil. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primero y también del griego. El apóstol Pablo tenía una correcta comprensión acerca del Evangelio, el cual decía en Filipenses 4:13, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Él sabía, conocía el Evangelio perfectamente, sabía que en el Evangelio había el poder para cambiar, transformar, para dar el poder para poder él combatir estos deseos de la carne. Pero vamos a verlo ahora en otro panorama. Vámonos a Romanos capítulo 6, versículo 6. Yo se los voy a leer en la versión TLA. Dice así: una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. En la versión Reina Valera lo dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cristiano debe de comprender y entender de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Muchos no entienden esto. Muchos ven a Jesucristo como que murió nomás por los pecados y ahí queda todo. Mas no han entendido el significado y el poder que trae la cruz. El sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. Y también todo cristiano debe de entender y comprender el gran poder de la resurrección de Jesucristo. Como les dije, todo cristiano tiene que saber, entender, reconocer el gran poder del Espíritu Santo que mora en él y que es Dios el Todopoderoso que mora en él. El mismo Espíritu Santo nos da el poder para contrarrestar el pecado que nos quiere atraer a sí mismo, o sea, a concederle los deseos, o sea, a seguir alimentando los deseos pecaminosos de nuestra carne. Mas para muchos cristianos no han entendido esto, de lo que Jesús hizo en la cruz. No han entendido el poder de la resurrección de Jesús. Ya sea para cristianos nuevos como también para cristianos con años
años en el cristianismo, congregándose en las iglesias y no han entendido esto. Siguen luchando, siguen esforzándose y no han entendido lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. No han entendido el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, como ya les había comentado, estamos en un proceso de santificación. Todos nosotros, desde el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, empezamos un proceso de santificación todos los días. Y esto inicia, como les dije, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Y es un proceso, y este proceso de santificación dura para toda nuestra vida hasta que muramos. Este proceso no es nada fácil, este proceso es doloroso, porque tendremos que tratar con el someter el yo, mi yo. Someter los deseos de la carne, y eso es una lucha de todos los días. Por eso el apóstol Pablo nos dice que todos los creyentes tienen que saber todo esto. No deben de ignorar el poder de la cruz, el poder de la resurrección. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre era la antigua manera que nosotros vivíamos antes de venir a Cristo. Cuando nosotros antes de venir a Cristo, nosotros vivíamos de una manera muy distinta, vivíamos como los demás. Pero cuando vinimos a Cristo, cuando el Señor nos dio esa convicción de arrepentimiento para salvación, ese arrepentimiento verdadero, nosotros ya no estamos sujetos al pecado porque nuestro viejo hombre murió en la cruz, fue crucificado. Cuando fuimos bautizados, es lo que simbolizaba. O sea, que cuando fuimos sumergidos, fuimos enterrados, muertos. Y resucitamos juntamente con Cristo, simbólicamente. Ahora, esa vieja naturaleza pecaminosa quedó deshabilitada, muerta en la cruz junto con Cristo, cuando creímos en Jesús. Como les dije, y por medio del bautismo, cuando somos sumergidos en agua, estamos simbolizando que ese hombre de naturaleza pecaminosa ha sido muerto, enterrado por medio del bautismo. Mas ahora que sabemos que ya no somos esclavos del pecado y que nuestra vieja naturaleza pecaminosa ha muerto porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo y nos dio una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. O sea que ya nosotros, como vivíamos antes, murió. Ya no somos los mismos. Nuestra vida cambió. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo, que es la naturaleza de Dios morando en nosotros. Ahora, nuestro viejo hombre murió. Nuestro viejo hombre quedó enterrado, quedó muerto, deshabilitado. Ya no tiene ningún poder para con nosotros. Dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí cuando habla del cuerpo, del pecado, está hablando de nuestra naturaleza humana, de la naturaleza no redimida. Y cuando habla del cuerpo del pecado que se ha destruido, muchos piensan que ha sido completamente aniquilado, pero no es así. Muchos piensan que cuando dicen que nuestro cuerpo quedó destruido, piensan que todo termina ahí, pero no quedó ahí. Quedó terminado el viejo hombre, nuestra manera de vivir como vivíamos antes. Ya no vivimos como vivíamos antes. Ya somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos una nueva naturaleza que es en Dios. Ya nosotros ya no nos inclinamos en las cosas del mundo. Pero otra cosa hay que quedó en nosotros. Estamos aún en el cuerpo. Aún la carne está sedienta por desobedecer a Dios. Aún la carne se inclina a las cosas que van en contra del Espíritu. Recuerden que estamos en un cuerpo aún. Seguiremos nuestra lucha hasta que muramos o hasta que venga el Señor por nosotros. Más, la palabra que mejor se tradujo cuando habla de destruido en griego, que es katargeo, significa dejar eternamente inmóvil, inútil, inactivo, desempleado, inoperante, hacer que una persona o una cosa no tenga más eficiencia. Cuando habla de destruido, aquí hubo una traducción un poquito fuera de esto, que como pudieron traducirlo en griego, que es cartageo, que significa dejar eternamente inmóvil. En pocas palabras,
que este cuerpo de pecado tiene que quedar inactivo, deshabilitado, inoperante para que no pueda tener más poder sobre nosotros. Recuerden, nuestra vieja naturaleza quedó en la cruz. Nuestra forma de vivir como vivíamos antes quedó en la cruz. Mas ahora tenemos este cuerpo que aún se inclina por las cosas terrenales. Los deseos de la carne aún está vigente en nuestro cuerpo actual. Y este cuerpo va a seguir, este deseo va a seguir así hasta que muramos. Pero debemos entender que este cuerpo tiene que ser destruido, o sea, dejarlo inoperante. Debemos saber que esta carne, estos deseos debemos de dejarlos inmóviles para que ya no tenga poder sobre nosotros. Entonces, nuestro viejo hombre ha quedado inactivo, desempleado, inoperante y crucificado juntamente con Cristo, según Romanos 6:6. Ahora, ¿qué significa que el cuerpo del pecado debe ser sujetado? Dice en Colosenses, capítulo, como estuvimos leyendo, capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mas ahora que sabemos que nuestra vieja naturaleza ha muerto, o sea, el viejo hombre quedó crucificado juntamente con Jesús, mas ahora también nos dice que aquí debemos hacer morir nuestros deseos de la carne, los deseos terrenales en nosotros. O sea, se está refiriendo a un esfuerzo consciente por deshabilitar el pecado restante que hay en nuestra carne. Como les dije, nuestro viejo hombre murió, nuestra forma de vivir. Lo que hacíamos antes nosotros quedó ya enterrado. Ya no lo hacemos. Pero en nosotros aún está el deseo. La carne toda tiene esos deseos pecaminosos. La carne que aún no fue redimida tiene el deseo de pecar contra Dios. El apóstol Pablo nos dice que nuestra naturaleza antigua ha muerto y ha sido crucificado juntamente con Cristo. Sin embargo, seguimos en el mismo cuerpo pecaminoso. Y este cuerpo pecaminoso se sigue inclinando a los deseos de la carne, o sea, al pecado. Y es aquí donde empieza la lucha, porque los deseos de la carne van en contra de la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. O sea, van en contra de la nueva criatura que tenemos en Cristo Jesús. Porque sabe la carne que empezaremos el proceso de santificación. Y eso a la carne no le agrada. La carne va en contra del Espíritu, va en contra de nuestra nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Mas, ¿qué es santificación? Es apartarse cada día más del pecado y vivir cada día más en obediencia a Dios. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:14 que sin la santidad nadie verá a Dios. Regresemos de nuevo a Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, o más bien, para que el cuerpo del pecado sea sujetado a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, no le pongamos destruido, pongámosle sujetado. Para que el cuerpo del pecado sea sujetado a fin, o sea, deshabilitado o inmovilizado a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, ¿cuál es el fin que Jesús tenía de lo que hizo en la cruz a favor de nosotros? Lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 6 al final. A fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que el Señor estaba haciendo por nosotros. Para que dejáramos de servir al pecado. Como ya todos sabemos que la causa de los problemas que tenemos hoy en día, o de los que han tenido desde el principio, desde que Adán y Eva cayeron, o sea, se rebelaron contra Dios, los problemas han ocurrido por el pecado. Esa es la razón que el hombre siempre ha tenido conflictos, para empezar consigo mismo y con todo el mundo, por causa del pecado. Mas ahora los que hemos creído en Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, mas todas tienen ahora que ser nuevas. En nuestra nueva naturaleza que es en Dios. Dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuánto queremos esto, no? ¿Qué significa que el pecado ya no se enseñoreará de vosotros? O sea que ya no va a ser de ti lo que hacía antes. Si tú eres una nueva criatura, el pecado ya no va a ser de ti lo que hacía antes.
Antes te obligaba, te manipulaba porque no sabías cómo resistir la naturaleza pecaminosa porque era más fuerte que tú. Mas ahora que sabes que tienes una nueva naturaleza y quién eres en verdad en Cristo, eres más que vencedor en Él, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero sabemos que esta lucha contra la carne no será fácil, porque el apóstol Pablo nos lo revela en Romanos capítulo 7, y si me acompañan, versículo 18 al 25. El versículo 18, después me voy a brincar del 22 al 25. Dice, yo sé que en mí, o sea, en mi cuerpo, en mi carne, no mora el bien. Repito, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Dónde está el mal? En nosotros, ¿no? En mí. Entonces, por muchas veces nosotros queremos culpar a los demás cuando nosotros somos los culpables. Nosotros somos los que estamos mal, porque el mal mora en mí. Porque el querer el bien está en mí. Aquí habla de su nueva naturaleza en Cristo, pero no el hacerlo. Nuestra nueva naturaleza quiere hacer el bien, quiere comportarse como un cristiano genuino, quiere hacer las cosas que a Dios le agradan. Pero también hay una lucha, mi naturaleza humana no redimida se resiste a hacer el bien, porque los deseos de la carne nos empuja, se inclina al pecado y quiere que sigamos pecando. En el versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. En mí, como le dije, significa en mi naturaleza humana y no en mi naturaleza nueva. En el versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Hallo esta ley, dice. La palabra ley aquí se está refiriendo, en el versículo 21, se tradujo de un vocablo griego, nomos. Y nomos significa o habla de una fuerza que empuja o conduce a una acción. O sea, aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo he descubierto o he encontrado una fuerza en mis miembros. Hay un poder, hay una ley, o sea, una fuerza grande en mi cuerpo, en mis miembros, en mis manos, en mi boca, en mis pies. Hay un poder en todo mi cuerpo que yo he descubierto y que me empuja a hacer algo que yo no quiero. O sea, aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo he descubierto o he encontrado una fuerza en mis miembros, o sea, en todo mi cuerpo, y esta ley o esta fuerza que hay en mí me quiere atraer de nuevo a pecar contra Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí el hombre interior se está refiriendo de la nueva naturaleza del creyente como hijos de Dios. O sea, de la nueva criatura que somos en Cristo. Y nuestro espíritu se deleita en obedecer a Dios. Por eso dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, la nueva criatura se deleita en obedecer a Dios. Como les digo, nosotros como en lo personal, no sé ustedes, siempre hay ese deseo, ¿no? De cada día, ¿no? De buscar, de conocer más a Dios, de acercarte más a Dios. Sabes que yo quiero conocerle más a Dios. Y esa es mi nueva naturaleza que hay en mí. Es la naturaleza de Dios que puso en mí. Me manda a buscarle, me manda, o sea, me empuja, me llama a buscarle. Pero también sé que hay otra ley en mí, como dice Pablo. Hay otra fuerza en mí que va en contra de mi nueva naturaleza, que va en contra de la nueva criatura que Dios depositó en mí. Y es esta lucha, esta lucha cotidiana de todos los días. Yo por mi parte como nueva criatura quiero hacer el bien. Pero la ley que hay en mí, o sea, esta fuerza que hay en mi cuerpo, está luchando contra mi nueva naturaleza y no quiere que yo me someta a la voluntad de Dios. Siempre la carne está buscando cómo distraernos de las cosas de Dios. Nuestra naturaleza caída siempre está luchando contra nuestra naturaleza nueva que tenemos en Cristo. Dice en el versículo 22 de ahí mismo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí nos estamos gozando, de adorando a Dios, cuando dice me deleito, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Nos estamos gozando, deleitando cuando venimos a la iglesia, cuando estamos haciendo las cosas que a Dios le agradan, nos deleitamos en las cosas de Dios.
Pero como dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros. O sea, hay una fuerza en mi cuerpo humano pecaminoso que se revela. Es decir, mi cuerpo pecaminoso no redimido hace guerra contra mi nueva naturaleza que es en Cristo. Y no quiere que obedezcamos la ley de Dios. Contra la ley dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, con la naturaleza humana no redimida, no acepta que mi nueva naturaleza en Cristo obedezca a Dios. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, mi cuerpo no redimido, el cual antes estaba acostumbrado a rebelarse contra Dios, quiere siempre empujarnos a hacer lo que siempre hacíamos antes. Quiere que nos gocemos en las cosas del mundo. Pero más dice en el versículo 24, dice, miserable de mí. Cuando muchos llegan a este versículo sin tener la comprensión correcta del evangelio, dicen, la vida cristiana no es fácil. Pablo lo dice exactamente, miserable de mí. Él mismo lo dijo, es difícil, no puedo hacerlo. Las cosas del mundo son muy difíciles de dejar. Es difícil de poder caminar con Cristo porque el mismo Pablo lo dijo, miserable de mí. Hasta el apóstol Pablo tuvo ese problema. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí el apóstol Pablo hace esa pregunta desesperada y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, este cuerpo no redimido porque siempre nos conduce al pecado y la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Esta lucha que enfrentamos todos los días contra el cuerpo no redimido y que siempre se está oponiendo contra nuestra nueva naturaleza en Cristo. ¿Cuánto durará esta lucha? Hasta nuestra muerte. La carne no redimida siempre va a ir en contra del Espíritu. Siempre va a ir en contra de nuestra nueva naturaleza que Dios depositó en nosotros. Esta lucha que llevamos nosotros, esta carne no redimida, va a estar con nosotros hasta que dejemos de respirar, hasta que venga el Señor por nosotros. Entonces debemos de buscar, debemos de entender o saber cómo nosotros podemos vencer esta carne, estos deseos de la carne. ¿Cómo podemos nosotros poder vencer esta fuerza que es mayor que la nuestra? Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Como dice el apóstol Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, yo he descubierto o he encontrado una fuerza en mis miembros, o sea, en todo mi cuerpo, y esta ley o esta fuerza que hay en mí me quiere traer de nuevo a pecar contra mi Dios. Entonces, mientras estemos en este cuerpo no redimido, ¿cómo vamos a contrarrestar esta fuerza que opera en nuestro cuerpo? Debe de haber una fuerza superior que pueda detener, inhabilitar esta fuerza que opera en mis miembros, o sea, en el cuerpo pecaminoso que hay en mí. Entonces, si este poder que opera en mis miembros es fuerte, tiene que haber otra ley en nosotros, tiene que haber otro poder que supere ese poder para poderlo deshabilitar, para poderlo sujetar, controlar, dejarlo deshabilitado. Dice en el versículo 25, gracias doy a Dios dice, gracias doy a Dios, ¿por quién? Jesucristo. ¿Quién murió por nosotros, por nuestros pecados? Jesucristo. ¿Quién resucitó? ¿Quién pagó por nuestros pecados? ¿Quién nos dio la vida eterna? Jesucristo es el único quien puede transformar a una persona y nadie más. Es por eso que por lo cual el apóstol Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí el apóstol Pablo dice que con su nueva naturaleza sirve a Dios, mas su cuerpo no redimido sigue luchando contra su nueva naturaleza que es en Cristo. Recordemos que esta lucha va a durar hasta que dejemos de vivir. Y Pablo decía, yo con la mente, con mi nueva naturaleza voy a seguir sirviendo al Señor. Pero también sé que este cuerpo sirve al pecado. Pero Pablo conocía exactamente, tenía una correcta comprensión del Evangelio. Él sabía cómo él podía deshabilitar, dejar inmóvil los deseos de la carne. Pero Pablo nos dice,
Pero con este dice, gracias Dios, ¿quién? O sea, fue Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con mi nueva naturaleza, más con la carne a la ley del pecado. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1, por favor. Dice así, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando dice, por tanto ahora no hay condenación, significa que ya no estamos sujetos a condenación al infierno. ¿Por qué? Porque cuando una persona nace de nuevo, sus pecados son perdonados y Dios lo ha librado del castigo eterno. Eso significa que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero si yo les pregunto a ustedes o a los que me ven a través de las redes sociales, ¿cuántos de ustedes están con Cristo? Yo sé que todos me dijeran, yo soy cristiano, yo, todos no. Perfecto. Ahora les hago otra pregunta. Más ahora, si les digo, ¿cuántos de ustedes imitan las pisadas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes viven de una manera que agrada a Dios? ¿Cuántos de ustedes presentan sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios? ¿Cuántos de ustedes viven en la voluntad de Dios y saben lo que es bueno y aceptable y perfecto? No es solamente decir soy cristiano. Si realmente están en Cristo, realmente están en Cristo aquellos que caminan en la voluntad de Dios y no satisfacen los deseos de la carne, porque ya saben que ya no son esclavos del pecado. Pero si alguno dice que es cristiano y sigue viviendo exactamente igual cuando era como vivía antes y nada ha cambiado, todo sigue igual como en su vieja naturaleza, según él, como vivía antes, vino a Cristo, tiene años, pero sigue actuando de la misma manera, no ha dado ni un cambio, entonces nunca ha nacido de nuevo. Y así hay muchos, fíjate, así hay muchos en las iglesias de hoy. Tienen años diciendo que son cristianos, pero siguen actuando de la manera como lo hacían antes. No ha habido un cambio en ellos. Entonces, ¿eso qué nos dice a nosotros? Que nunca han nacido de nuevo. Son personas solamente, ¿verdad?, que escuchan. Son oyentes. Ellos no practican. No ponen por obra la palabra de Dios. Y lamentablemente así pasa. Hoy en día hay muchos que no han nacido de nuevo. Dice Romanos de nuevo, capítulo 8, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Aquí, carne significa la naturaleza pecaminosa con la que nacemos. Y un nacido de nuevo ya no anda según la carne, porque la naturaleza vieja ya murió juntamente con Cristo en la cruz. Pero dice el apóstol Pablo que sigue una ley o una fuerza en nuestros miembros que se revela con nuestra naturaleza pecaminosa. Y como dice, que esa es la batalla que todos vamos a tener todos los días. No, porque seas cristiano y digas, ¿sabes qué? Yo ya no tengo batallas, ¿no? Ahora con más razón la carne se va a imponer a tu nueva naturaleza. Dice en el versículo 1 todavía de Romanos 8:1, dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sino conforme al Espíritu, ¿qué significa? Significa caminar, vivir en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado y seguir y obedecer los impulsos del Espíritu Santo. Eso es vivir en el Espíritu. No es andar profetizando, o mira, carga la Biblia, o hace eso, lo otro, no. Vivir conforme al Espíritu. Es aquel que obedece, aquel que le busca, aquel que imita los pasos de nuestro Señor Jesús, aquel que ama, aquel que trata de ayudar, tiene misericordia, tiene compasión. Es aquel que ama las cosas de Dios. Es aquel que le gusta estar en la presencia de Dios todos los días. Es aquel que busca cómo agradarle y se hace un sacrificio vivo, santo y agradable. Porque sabemos que ya no andamos según la carne. Porque la carne, el cuerpo humano no redimido, no se deja de nadie. ¿Qué es lo que hace la carne, no? Busca cómo vengarse, cómo pelear, cómo hacerse el otro.
Si un cristiano sigue los deseos de la carne, se sigue dejando llevar, manipular por la carne, es lo que va a hacer. Siempre va a ir en contra de lo que a Dios le agrada. Cuando alguien te hace algo, ¿qué vas a hacer? Le vas a contestar. Muchos que se les hace fácil cuando van a la tienda, ¿no? O al supermercado, que están arrancando cositas, las uvas, para ver si están buenas. Si no están buenas, pues no las pago, ¿no? O sea, eso es un robo. Y así hay muchas cosas, ¿no? Que es lo que hace, ¿no? O sea, como también insulta, es rencoroso, irrespetuoso, con un mal genio, siempre critica, es soberbio, menosprecia a su prójimo, es orgulloso, altanero, desobediente y todo aquello que insulta al Señor. Volvamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5, por favor. Y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, les pregunto, ¿cómo podremos hacer morir lo terrenal en nosotros? Hacer morir significa vencer la fuerza del pecado que mora en nuestro cuerpo no redimido. Hacer morir no es solamente aniquilar, o sea, no vamos a aniquilar los deseos de la carne, no se puede aniquilar, pero sí podemos deshabilitarlo, que quede inactivo, inoperante, para que no pueda más ejercer poder sobre nosotros. Eso sí lo podemos hacer, pero no podemos quitarlo, no podemos destruirlo, pero sí podemos deshabilitarlo, dejarlo inactivo, para que no pueda ejercer más poder sobre nosotros. Más me preguntarán, ¿cómo puedo yo hacerlo? ¿Lo puedo hacer con mis fuerzas? Claro que no. Con tus fuerzas nunca lo vas a lograr. ¿Se imaginan, usando la lógica, 50 hombres contra uno? Por lógica, ¿quién va a ganar? Los 50 hombres, ¿no? O sea, es ilógico decir, no, pues uno puede contra los 50, ¿no? La lógica dice que los 50 van a ganar. Es imposible. Porque la fuerza es superior que la tuya. No puedes tú contra esos 50 porque es más fuerte que tú. Entonces, para poder vencer esa ley o esa fuerza que opera en mis miembros pecaminosos y me hacen hacer cosas que ofenden a Dios, sabiendo que es mucho más fuerte que yo, necesito una fuerza mucho más superior que esa ley que mora en mí o esa fuerza que mora en mis miembros. Necesito yo una fuerza superior a esta fuerza que opera en mis miembros para poderlo vencer, para poderlo deshabilitar, para poderlo dejar inoperante, inactivo. Tiene que haber una fuerza superior a esta. Entonces, para poder vencer esa ley o esa fuerza que opera en mis miembros pecaminosos y me hacen hacer cosas que ofenden a Dios, sabiendo que es mucho más fuerte que yo, necesito una fuerza mucho más superior que esa ley o esa fuerza que opera en mis miembros, o sea, en el cuerpo pecaminoso. Entonces, para poder vencer, necesito otra ley que sea más poderosa que la ley o la fuerza que opera en mis miembros. La respuesta la podemos encontrar si me acompañan a Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. Escuchen eso. Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Repito, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. Ya no eres esclavo. Te ha libertado de la ley. ¿A cuál ley? De esa fuerza que opera en tus miembros. De la ley del pecado y de la muerte. Aquí nos está diciendo que ya no hay razón para que tú me digas o para que estés diciendo, yo no puedo batallar contra mis deseos de la carne. Yo no puedo combatir con los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado. Recuerden la ley. Te ha libertado de la fuerza que opera en tus miembros.
y de la muerte. Aquí ya habla de otra ley y es más poderosa. La ley del Espíritu de vida en Jesucristo. Está hablando del poder del Espíritu Santo de Dios. En el mismo, dice el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el que opera en ti ahora. Ese poder, esa ley que dice Pablo, que había una ley en mí, que he hallado una ley en mí, que he encontrado una fuerza en mí, que me obliga a hacer lo que no quiero. Siempre termino haciendo lo que no quiero. O sea, hay una ley en mí que es fuerte. Y Pablo decía, necesito una ley, otra ley que supere esta ley, que sea más fuerte, para que nosotros podamos deshabilitar, dejar inactivo ese poder que opera en ti. Y tú puedes decir, pero yo no puedo hacer esto, siempre caigo en lo mismo, siempre. Ten cuidado. A lo mejor es porque no has nacido de nuevo, o porque el Espíritu Santo no está en ti. Pero Dios ya nos dio la respuesta, nos dio libertad para que el pecado no tenga control sobre nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida de Jesucristo está hablando del poder del Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Creen ustedes que el Espíritu de Dios es todopoderoso? ¿Creen que el Espíritu de Dios tiene el poder para vencer esa fuerza, esa ley que mora en tus miembros? Claro que sí, ¿no? Creemos que Dios es el Todopoderoso. Creemos que Dios ya deshabilitó a esa fuerza que operaba en mis miembros. Como les dije, si no tuviéramos al Espíritu Santo, si no tuviéramos esa naturaleza nueva, fuera imposible vencer esos deseos de la carne. Fuera imposible nosotros controlar esta ley, esta fuerza que mora en nuestros miembros. La cual Pablo habla, he hallado esta ley en mí, en mis miembros. He hallado esta fuerza en mis miembros. Que necesito otra ley superior a esta ley para poderla vencer. Entonces la ley del pecado que mora en mí, en mi cuerpo no redimido, tiene fuerza, pero hay una fuerza super mayor que nos fue dado junto en el nuevo nacimiento en Cristo, que es el Espíritu Santo. Ahora, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros vence de una manera eficaz y segura a la ley o fuerza que dominaba nuestra carne. O sea, los deseos pecaminosos, nuestros cuerpos no redimidos que nos empujaban todo el tiempo a pecar contra Dios. Sigue diciendo en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús te ha libertado de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Mi carne, mis miembros no redimidos. Y de la muerte. ¿Por qué de la muerte? Porque aunque muramos, resucitaremos. Ya no tiene control sobre nosotros. Esta fuerza que operaba en nosotros ya no tiene poder sobre nosotros. Ni con la muerte. Porque resucitaremos juntamente con Cristo al final. O sea, quedó inmovilizada, inactiva. Ya no hay razón para que tú digas, hey, es que yo no puedo con eso, yo no puedo con esta debilidad, yo no puedo con lo otro. Sí puedes en Cristo. Porque esa ley que te está diciendo, o esa fuerza que te está diciendo a ti, no, hazlo. Sí puedes hacerlo. Dios puso en nosotros al Espíritu Santo, aquel que levantó a Jesús de los muertos, que lo levantó en la resurrección. Ese mismo poder opera en nosotros. Ese mismo poder nos ha dado libertad, nos libertó del pecado, de la ley del pecado. Ahora somos libres. Ahora esa ley o esa fuerza quedó inactiva, deshabilitada. Ahora no hay una ley en mí, una fuerza o poder que nos pueda llevar al infierno, porque Dios nos ha dado una fuerza superior que ya no puede esclavizar
de nuevo, porque su Espíritu Santo nos guardará hasta el fin. Qué hermoso es eso, ¿no? Cuando te das cuenta que en ti opera, hay un poder superior que los deseos de tu carne. Yo sé que muchos cristianos sufren, batallan con sus debilidades, dicen, pero yo no puedo contra esta debilidad, yo no puedo contra ese el otro. Es que no han comprendido, no tienen la clara comprensión del Evangelio, de lo que Jesús hizo en la cruz. No han entendido el poder del Espíritu Santo, que ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo poder que opera en ti. Ese mismo poder es superior que a la ley, que esa ley que opera en nuestros miembros, porque nuestra carne todavía se inclina. La carne, claro, mi carne todavía se inclina, pero esa ley ya no tiene poder sobre mí. Esa ley, esa fuerza ya no tiene poder sobre mí, porque ahora hay otra ley superior a esta ley del cuerpo, a esta fuerza, que es superior a esta ley que antes me dominaba. Anoche y antenoche estábamos viendo un documental de los megas aviones. No sé si ya los han visto. Esos aviones tremendos, grandes, ¿no? O sea, hay un avión que tiene la capacidad de más de 500 personas. Y lo estaba viendo, se llama Airbus, el A380, un mega avión. Es impresionante este avión. O sea, y lo que yo estaba viendo de esto, ¿no? ¿Cómo era posible que un avión tan pesado, un avión tan grande y pesado, aparte cargando estas 500 personas, pudiera desafiar la ley de la gravedad? Tenía que haber una ley superior a la ley de la gravedad para que pudiera despegar. Dice, estas turbinas con una potencia superaban la fuerza de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad se origina por el movimiento de la Tierra, que hace que el centro de la Tierra tenga una atracción, una fuerza que atrae todos los objetos que tienen un peso. Ahora, para que esa ley de gravedad quede sin fuerza, tiene que haber otra ley superior. ¿Sí me están entendiendo lo que quiero decir? Esa ley, la ley de la gravedad, atrae todo lo que trae peso, ¿no? Pero para que algo pueda separarse de esa ley de la gravedad, tiene que haber otra ley que supere esa ley de la gravedad. La fuerza, la ley del pecado, la fuerza del pecado en nuestros miembros. Tenía que haber otra ley que superara esa fuerza que operaba en nuestros miembros, en nuestra carne, que aún no ha sido, que no fue redimida. Tenía que haber otro poder que superara esa fuerza. Y esa fuerza se nos dio. Mora en nosotros, que es el Espíritu Santo. Ahora la ley del pecado que está en nuestros miembros tiene una fuerza sobre mi carne. Y ahí va a estar hasta mi muerte o hasta la venida de Cristo. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que mora en nosotros es mucho más poderosa que la ley o fuerza que controlaba nuestros miembros. Mas ahora que Dios nos dio a su Espíritu Santo para que pudiéramos vencer la ley del pecado, la fuerza que operaba en nuestros miembros no redimidos. Como les dije, un cristiano ya no tiene excusas para decir no puedo. Ahora, si no has podido, será porque tal vez no has nacido de nuevo o porque no has conocido correctamente la comprensión del Evangelio. O sea, no has entendido o comprendido el gran poder de la cruz o la resurrección de Jesucristo en tu vida. Como ya sabemos, tenemos una lucha continua en esta carne todos los días. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí la palabra hacer morir se está refiriendo a que deje de operar. O sea, o dejar de alimentar los deseos de la carne, porque la carne siempre se inclinará a las cosas de este mundo. O sea, todo aquello que va en contra de Dios. Cuando un cristiano decide no obedecer a los deseos de la carne, el Espíritu Santo entra en acción. Mas la carne en ese momento se resistirá, peleará, te dirá todo lo contrario. ¿Cuántas veces queremos ver algo? Queremos hacer algo que va en contra de Dios y la carne te dice, hazlo. Los alimentos que nos hacen daño, coman, no pasa nada. Todos se van a morir, coman hasta reventar, ¿no? Véngate de tus enemigos. Haz todo aquello, no te dejes.
No te dejes de nadie. Es lo que hace la carne. Más los que viven en el Espíritu. El Espíritu Santo le dice, no, no lo hagas. Cuando tú decides no hacerlo, el Espíritu Santo entra y toma el control. Y es donde obtienes la victoria. Cuando obedeces la ley del Espíritu Santo, empieza el Espíritu Santo de Dios a operar en tu vida, dándote victoria en todo momento. También cuando habla de hacer morir las obras de la carne, habla también de cómo dejar, habla de cómo dejar de alimentar. ¿Qué pasaría? Yo os hago esta pregunta, ¿qué pasaría? Puede ver el hombre más fuerte del mundo, ¿no? Más fuerte. Un hombre, todo lo contrario, menos fuerte, el menos fuerte del mundo. Delgado. La lógica, por lo normal, ganaría el hombre más fuerte, no musculoso. Pero ¿qué pasaría si ese hombre fuerte lo dejamos sin comer hasta el punto de que ya no puede levantarse? ¿Quién creen que ganará? ¿El hombre que tiene menos fuerza o el hombre más fuerte pero deshabilitado, inmóvil? Ya no tiene fuerza, ya no puede pelear contra el hombre menos fuerte del mundo. El hombre menos fuerte del mundo, pero sano, podrá contra el hombre más fuerte del mundo, pero inhabilitado, inmóvil, porque ya no tiene el poder para pelear. Y es lo que el cristiano debemos de hacer nosotros. Entre menos alimentemos nuestros malos pensamientos, entre menos alimentemos nuestros deseos de la carne se va deshabilitando. La carne va perdiendo fuerza, mas tú vas creciendo. Tú vas agarrando fuerza en el Espíritu. La carne se va destabilizando hasta el punto en que ya está sujeto a tu nueva naturaleza, que es en Cristo Jesús. Cuando la carne se empieza a debilitar, tú te vuelves más compasivo, amoroso, misericordioso. Te vuelves más humilde, más pobre en espíritu. Y empiezas a reconocer la necesidad más de Dios en tu vida. Te haces más manso y dejas de ser egoísta, orgulloso, vanidoso. Dejas de menospreciar a los demás y empiezas a hacer lo que una persona, empieza a ser más que una persona conforme al corazón de Dios. Dice en Filipenses 1:4-18, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Todos somos pecadores, todos tenemos esta ley o esta fuerza que opera en nuestros miembros no redimidos y que luchan contra nuestra nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Dice Martín Lutero, que decía que no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza. Recuerden que ya se los había dicho. Pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza. No podemos impedir que vuelen, pero sí podemos impedir que aterricen. Podemos impedir que hagan su nido en nuestra cabeza. Nadie puede evitar esos pensamientos que llegan de repente a tu mente, pero sí puedes controlar, impedir que entren en tu corazón, porque tienes un poder superior en ti, que es el Espíritu Santo, y te da el poder de desecharlo. Es por eso lo que dice en Filipenses 4:18, a fin de hermanos, piensen en todo lo que es bueno, noble, correcto y puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en las cosas de Dios. Entonces, cuando vengan esos malos pensamientos, porque no los podemos evitar, pero sí los podemos restringir. Piensen en lo hermoso y admirable que es nuestro Dios. Piensen en piensen en lo que Dios hizo por ustedes en la cruz. Entonces sometamos nuestros impulsos pecaminosos de la carne al dominio de nuestra nueva naturaleza, que está ahora guiada y impulsada por el Espíritu de vida en Cristo que está morando en nosotros. ¿Cuántas leyes operan en un cristiano? Recordemos que son dos. La ley del pecado que opera en nuestros miembros no redimidos y la ley del Espíritu de vida en Cristo que está en nuestro ser interior, en nuestra nueva naturaleza que es en Cristo Jesús y es poderosa para librarnos y ceder a los deseos de la carne. Dice en Gálatas capítulo 5 versículos 16-18. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal.
Los dos se oponen, pero eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de esta ley. O sea que quedamos libres de la ley o de la fuerza del pecado que operaba antes en nosotros. Porque ahora opera un poder mayor, que es el Espíritu Santo, quien nos hace libres de tal ley del pecado. Ahora no hay excusas para decir no puedo. Si no puedes, es más probable que digas que no seas un nacido de nuevo. Ahora sabemos que el poder del Espíritu Santo mora en nosotros y que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Ahora podemos decir con toda la confianza que somos más que vencedores en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, escuchen, el Espíritu Santo estuvo con Jesús a lo largo de toda su vida, sobre todo durante su ministerio aquí en la tierra. Por el Espíritu Santo fue concebido, ungido, sellado, llenado, revestido de poder, conducido, ofrecido en sacrificio y resucitado por el Espíritu Santo. Cuando un cristiano deja de alimentar la carne, empieza a caminar en obediencia y no hay nada que pueda hacerle frente. La ley o la fuerza de la naturaleza humana no redimida irá disminuyendo siempre y cuando la dejemos de alimentar. Mas la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se ha libertado de la ley del pecado y de la muerte de la ley del Espíritu. Nunca disminuirá jamás porque es poder de Dios. Terminaré con esta cita. ¿Qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Dejemos de alimentar los deseos de la carne y ya disminuyendo. Mas nosotros iremos creciendo más en Cristo Jesús. Espero que esta les haya sido de bendición. Recuerden que tenemos un poder que ha superado a la ley o la fuerza que gobernaba en nuestro cuerpo, en nuestros miembros. Ahora está el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Tenemos el poder para deshabilitarlo. Ya no alimentemos nuestros deseos pecaminosos. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.